Muy bien, vamos a compartir la palabra de Dios en esta tarde. Este es el tiempo donde el Señor nos va a ministrar por su palabra. En 1994 se dio a conocer una película que me gustó mucho y tenía un nombre muy interesante, sobre todo interesante en este tiempo donde se habla tanto de la ola, la primera ola, la segunda ola. Vivimos con este concepto y este término permanentemente. Uno prende la radio y se habla de la segunda ola, uno habla con el vecino y habla de la segunda ola, uno escucha a los gobernantes y todos hablan de la segunda ola, prendemos el noticiero y se habla de la segunda ola y todo tiene que ver con esta segunda ola, ¿verdad? Esta película en el año 1994 se llamaba o se llama La Ola Perfecta. La Ola Perfecta. Y la verdad que es una película muy interesante. Si te gusta un poquito de las películas de aventura y todo, está muy buena. Así que relacionando el contenido de esa película, que vi hace muchos años, y el término nuevo que se está usando en este tiempo, que hemos aprendido, que hemos descubierto a lo largo de este año y medio de la pandemia, hablando acerca de la primera ola y de la segunda ola y todo lo demás. Esperemos que por la gracia de Dios y la ayuda de Dios no lleguemos a una tercera ola, pero bueno, aquí estamos, metidos en medio de este mar embravecido donde las olas se han levantado en gran manera y lamentablemente, tristemente, esta segunda ola de la pandemia está haciendo mucho daño y mucho estrago a la humanidad en su totalidad. Entonces el pasaje de hoy tiene que ver, y el tema de hoy tiene que ver con esto de la ola. Yo me preguntaba, no hemos podido como ciudadanos del mundo ni como naciones del mundo, no hemos podido evitar la ola. No hemos podido hacer nada para evitar la ola, no podemos hacer demasiado para frenar el impacto de esta segunda ola que estamos teniendo. Evidentemente la primera ola nos pegó muy duro, muchos países, inclusive la Argentina, está tratando de dar manotazos de ahogado para salir del efecto de la primera ola. ¿Cuándo nos llega el impacto de la segunda ola también? Y hoy estamos metidos otra vez en una especie de cuarentena, en una especie de fase 1, donde otra vez nos estamos resguardando, tratando de controlar la circulación a fin de que el efecto de contagio pueda detenerse. Y muchas de las personas que hoy están padeciendo de COVID puedan encontrar la atención necesaria a través del sistema de salud y esto no se siga propagando a tal punto que se termine llegando a un descontrol total y a una destrucción lamentablemente total de muchas cosas. Entonces pensaba en esto de la ola. Es una ola que no pudimos evitar. La ola nos llegó, empezó allá por China y con el tiempo fue pasando y fue golpeando todos los países y rincones del mundo. Es una ola que no la podemos controlar en el momento, en este tiempo presente, por más que se estén haciendo todos los esfuerzos y que se esté invirtiendo en salud y en vacunas, y es una ola que no la podemos lograr detener. Es una ola que no sabemos el impacto final que va a causar en la vida de todos nosotros o en la vida del mundo en general. Por lo tanto, mi pregunta en relación a esto de la ola surge de la siguiente manera. Si yo no puedo evitar la ola, si yo no puedo detener la ola, ni puedo hacer nada para que esta ola de alguna manera esté menguando en su intensidad destructiva que está causando en este tiempo, la pregunta es, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer frente a la ola? ¿Qué puedo hacer en medio de esta ola que está golpeando? ¿Qué puedo hacer referente a esta ola que nos está tocando vivir en todo este tiempo? Así que yo no sé si usted tendrá alguna respuesta. No pudimos evitar la ola, no estamos pudiendo contener este efecto de la ola en este tiempo, ni en todo este año y medio que ya ha pasado, y no sabemos qué sucederá en tiempo más adelante. Así que en esta pregunta, ¿qué puedo hacer con respecto a la ola? Me surgió el mensaje de hoy, que quiero ver si puedo compartirles en pantalla brevemente la idea del tema que vamos a tener hoy. Dígame usted si usted va a ver o si puede ver este pequeño dibujito. No sé si se ve ahí. ¿Si alguien me dice algo? ¿Pueden activar sus micrófonos?
¿Se ve, Mari? Usted no ve nada. No ve nada. Bueno, vamos a orar para que Dios nos dé visión. A ver ahí, ahora déjeme ahí. Déjeme que esto es todo nuevo para todos, ¿eh? A ver. ¿Y qué se ve ahí? Ay, 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 ay. Espera que mi compu anda mal, pero ¿se ve un dibujito ahí dando vuelta? Bueno, ya vamos a ver si se puede ampliar esto un poquito. Mi compu está un poco lenta, pero la idea de este dibujito es que en este tiempo, si no podemos detener la ola y no pudimos evitar la ola, lo que tenemos que aprender a hacer es a surfear la ola. A surfear la ola. El surf es un deporte, ¿sí?, que se hace en el agua con una tabla de surf justamente, y si lo que trata de hacer ese deporte es lograr surfear la ola, es estar por encima de la ola y de alguna manera zigzaguear en medio del oleaje o en medio de la ola. Es un deporte bastante riesgoso, hay que tener mucha fuerza de pierna, mucho equilibrio, es un deporte extremo en muchos lados y la película La Ola Perfecta lo que trataba de hacer justamente era buscar esa perfecta ola, esa ola maravillosa para poder ir y surfearla. Entonces, lo que quiero hablarle en esta hora es, tenemos que surfear la ola. La ola no la pudimos evitar, la ola no la podemos detener, la ola nos está golpeando a todos nosotros de alguna u otra manera. Entonces, para evitar que la ola nos termine aplastando, lo que tenemos que aprender a hacer es surfear la ola. Es ir por encima de la ola, es recorrer la ola, es estar ahí con nuestra tabla de surf, haciendo de que la ola no nos golpee, no nos destruya, sino que la podamos ir surfeando. ¿Sí? El surf es un deporte que se dedica a eso. Usted lo puede buscar en Google, puede ver algún video en algún canal de YouTube o en la televisión acerca de lo que implica surfear la ola. Así que en esta tarde quiero compartir 3 consejos bíblicos de cómo nosotros podemos surfear la ola en este tiempo para que esa ola no nos termine de destruir. La Biblia dice que todas las cosas en esta tierra, en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 35, dice que todas las cosas en esta tierra van a pasar. Todo va a pasar. ¿Sí? Nos hemos dado cuenta con esta pandemia y toda esta situación del COVID, nos hemos dado cuenta que en este mundo no hay nada, absolutamente nada seguro, nada seguro. Las personas que tenían dinero se han dado cuenta que lo han perdido y que de golpe y porrazo se pueden perder los negocios, se tiene que cerrar un comercio de muchos años, se tiene que perder una empresa con el esfuerzo de muchas familias que han trabajado a lo largo de los años, y por medio de esta pandemia y de la crisis que esto trajo, muchas empresas cerraron, muchas familias perdieron su capital económico, muchas personas hoy están en una fuerte y profunda crisis económica. ¿Sí? O sea, no hay nada seguro. Las personas que tenían un buen estado de salud, de golpe se encontraron con el virus y se enfermaron, y tristemente ese virus trajo un malestar en su cuerpo, y a muchos de ellos, lamentablemente, este virus se lo ha llevado. No tenemos la economía asegurada, no tenemos una casa asegurada, no tenemos la salud garantizada, no tenemos la familia garantizada. Muchas familias se han roto a lo largo de la historia y en este tiempo se han quebrado los matrimonios, los hijos se han vuelto contra los padres contra los hijos. Hay una enorme crisis familiar, hay una enorme crisis social, hay violencia, hay maltratos, hay disturbios, hay ataques de unos para con nosotros. Vivimos en un tiempo donde todo lo que humanamente nos daba cierta seguridad y cierta garantía se ha perdido o se puede perder. No quita que ninguno de los que estamos aquí en esta noche seamos afectados por esta ola de alguna manera. A lo mejor el día de mañana me toca a mí enfrentar el COVID-19 o algún otro tipo de enfermedad, o a lo mejor me toca a mí enfrentar alguna situación económica que me desborde y que ponga en riesgo a la vida de mi familia. Nada en esta vida
nada en esta vida dura para siempre. En el caso con mi esposa, hace más de un año, nos ha tocado perder lo más valioso que cualquier persona puede tener en la vida, que es a un hijo. Y nos ha tocado, ustedes conocen nuestro testimonio, nos ha tocado perder un hijo. Y muchas familias en este tiempo han perdido hijos, han perdido padres, han perdido abuelos, han perdido tíos, han perdido sobrinos. Y nos dimos cuenta que en este mundo todo lo que hay, todo lo que tenemos, todo lo que podemos conseguir es tan efímero. Es como una nebulosa, es como una nube que hoy está y de golpe, de pronto puede desaparecer rápidamente. Las grandes potencias mundiales estaban garantizadas la seguridad en su economía, en su poderío económico, y se han dado cuenta que esta pandemia, este bichito, este virus, sacudió de tal manera su economía y su nación y puso en tela de juicio un montón de situaciones y problemas internos como país. Por lo tanto, una de las cosas que Dios nos enseña en la palabra de Dios y una de las cosas que debemos comenzar a pensar seriamente es que yo no puedo poner mi vida y mi eternidad, no la puedo poner en las cosas efímeras de la vida. No lo puedo poner mi vida y confiar en las cosas que hoy están y que mañana pueden dejar de estar. Hoy puedo tener el auto, pero mañana lo puedo perder. Hoy puedo tener la casa, pero a lo mejor mañana dejo de tenerla. Hoy puedo tener una buena salud, pero a lo mejor mañana termino en una cama de un hospital. Hoy puedo tener vida y a lo mejor en poco tiempo dejo de tenerla. Hoy puedo tener una familia y a lo mejor por diferentes situaciones la familia se quiebra. Hoy mis hijos están conmigo, pero mañana se enojaron y se fueron de la casa y me dejaron. Hay muchas cosas. Hoy tengo trabajo, pero a lo mejor mañana me llama mi jefe y me dice que me tiene que dejar cesante y dejo de tener un empleo, un trabajo. Todo lo que está en esta vida, dice la Biblia, que todo pasará. Todo pasará. No hay nada en esta vida que dure para siempre. Y creo que este COVID, esta ola de la pandemia nos ha demostrado de que nada hay en esta vida que dure para siempre. Por lo tanto, si yo deposito mi vida en algo que puede desaparecer, en algo que puede dejar de existir, estoy poniendo mi vida en riesgo en el sentido de que mi vida puede perder su sentido, su horizonte, mi vida puede perder su propósito cuando lo que me da seguridad hoy, mañana ya quizás no lo pueda tener. Entonces, el primer consejo que encuentro en la Biblia para surfear la ola, para saber cómo manejarnos en este tiempo, es el consejo de aferrarme a lo que es eterno. Aferrarme a lo que es eterno, a lo que no tiene fin. Aferrarme a aquello que no va a ser afectado por esta ola, aferrarme a aquello que dura para siempre, aferrarme a aquello que ha existido siempre y que existirá siempre, independientemente de todo lo que el mundo viva, con todo lo que las cosas puedan pasar en medio nuestro. Y usted y yo sabemos, y la Biblia nos dice en varios pasajes, en el Salmo 92, en Apocalipsis capítulo 1, 17, en otros pasajes de la Biblia, que el único eterno, ese es Dios. Dios es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Dios es eterno. Dios es algo que es inconmovible. Nada lo puede mover de su lugar. Dios es lo único que va a permanecer para siempre. Dios siempre ha estado y siempre seguirá estando. Dios no está sujeto a las normativas de la vida. Dios no está sujeto a las cuestiones temporales de la vida humana. Dios es eterno. Para siempre es Dios, para siempre seguirá siendo Dios. Por lo tanto, mi vida, para poder surfear la ola, debe aferrarse a algo que no es temporal, sino que debe aferrarse a algo que es mucho más seguro y que me va a garantizar mi estabilidad humana en un Dios que permanece para siempre. En un Dios que permanece para siempre. Tengo que entender que necesito confiar en mi vida, lo que soy, a un Dios que es eterno, a un Dios que no va a pasar, a un Dios que nunca va a dejar de estar, de existir, de ser. Dios siempre ha estado desde antes de la fundación del mundo, antes que se creasen los montes, las montañas, dice la Biblia, yo allá estaba allí.
Y aunque el mundo se acabase y aunque todo lo que hoy tenemos en esta humanidad temporal se perdiese, Dios seguirá siendo Dios y Dios nunca, nunca dejará de ser. Por lo tanto, mi vida presente y mi vida futura debe estar cimentada y aferrada a algo que es eterno, que va a durar para siempre. Que va a durar para siempre. Porque todo lo que hay en este mundo, todo lo que hay en este mundo es pasajero. Es pasajero. Todo en este mundo en algún momento va a dejar de ser, de existir. Tu economía, tu salud, tu familia, tu casa, tus propiedades, tus hijos, todo lo que vos y yo podamos considerar importante en esta vida, dice la palabra del Señor que tiende a desaparecer, que tiende a perderse. El cielo y la tierra pasarán, dice, ¿se acuerda ese pasaje? El cielo y la tierra pasarán. Jesús ya en el libro de Mateo capítulo 24, cuando está hablando acerca de los tiempos finales y de los acontecimientos de su segunda venida, él ya no está advirtiendo anticipadamente. Si usted recuerda, Mateo capítulo 24 ya habla de un montón de acontecimientos que van a suceder. Habrá terremotos, guerras, hambres, pestilencias. ¿Se acuerda ese pasaje ahí? Y habrá falsos maestros que se levantarán y tratarán de engañar a los escogidos. Y habrá situaciones de tensión entre padres e hijos. El Señor ya anticipadamente, muchos años ya nos dijo anticipadamente que las cosas de este mundo son temporales. Y que todo esto que hoy tenemos y por lo cual nos aferramos muchas veces es algo pasajero. Es algo pasajero. Por eso que el primer consejo de la palabra de Dios es aferrémonos, depositemos nuestra vida, depositemos todo lo que somos en algo que no es pasajero, en algo que siempre ha estado y que seguirá estando porque es eterno. Y eso es Dios. Dios es eterno. Dios siempre estará. Dios siempre ha estado y Dios siempre seguirá estando para nosotros. ¿Será en esta vida? Claro que sí, pero también será cuando dejemos de esta vida en la eternidad. Dice el libro de Segunda de Corintios, si usted quiere buscarlo en su Biblia, Segunda de Corintios, en el capítulo 4, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Los hijos de Dios, aquellos que creímos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, debemos fijar nuestra mirada no en las cosas que se ven, porque todo lo que usted ve, hoy ve a su pareja, hoy ve su casa, hoy ve su trabajo, hoy ve su profesión, hoy ve a sus hijos, hoy ve su economía, hoy todo lo que usted ve y lo que yo puedo ver es temporal. Es temporal. Por eso que el Señor nos advierte y nos alienta a que todo lo que nosotros veamos, lo veamos y lo fijemos en lo que es eterno. En lo que es eterno. Y lo único que es eterno, según la Biblia, es Dios. Dios es eterno. Pensaba en estos días acerca de qué pasa si me toca a mí el COVID o si dejo de existir o si me muero, literalmente, en otras palabras hablando, ¿verdad? Porque hoy todo el mundo tiene miedo a la muerte y todo el mundo está pensando y que cuando uno tiene su mirada puesta en las cosas eternas, aunque nos toque el tiempo de partir de esta tierra, sabemos que seguiremos existiendo a causa de que hemos depositado nuestra vida en las manos de un Dios eterno. Y dice la palabra que los que murieron también resucitarán con Él en el día postrero. No hay límites para aquellos que hemos puesto nuestros ojos en el eterno Dios y confiamos nuestra vida en lo que perdura para siempre, lo que perdura con respecto a la eternidad de Dios y no en las cosas temporales. Entonces, tenemos que
entender que una de las maneras de surfear la ola en este tiempo no es aferrándonos a lo que va a perecer, no es aferrándome a lo temporal, no es aferrándome a lo que hoy está y mañana puede dejar de estar, sino que una de las maneras es aferrándome a lo que va a durar para siempre, aferrándome a Dios, que Dios es eterno y nunca dejará de ser. He visto en este tiempo muchas familias en crisis, y usted ha visto y debe tener amigos y conocidos que no saben qué hacer porque no tienen trabajo, porque no saben qué hacer porque se le enfermó un pariente, porque no saben cómo vivir porque no les alcanza para alimentar a su familia, porque están enfermos y no saben si van a salir adelante. Hay muchas personas en crisis porque se han perdido un hijo o se ha ido alguien de la casa o han tenido algún conflicto, porque están puesta su vida en lo temporal. Y aunque esto suene duro, y el Señor ya nos advirtió con mucho tiempo, lo temporal es pasajero. Y todo lo que hay en la tierra, e inclusive en el cielo, dice la Biblia, todo va a pasar. Lo único que no va a pasar es Dios, que siempre ha estado y seguirá estando. Así que el primer consejo es, aferrate a lo eterno, no a lo temporal. Aferrate a lo eterno, poné tu vida, tu confianza, todo lo que sos, todo lo que tenés, todo ponelo en Dios, porque Dios seguirá siendo Dios ahora y siempre, porque lo único eterno en este mundo y en esta vida siempre ha sido Dios y siempre seguirá siendo Dios. Amén. El segundo consejo que encuentro para poder surfear la ola en este tiempo es lo que dice el Salmo 119, 105. La Biblia dice, de la palabra hispana lo lee de esta manera: tu palabra es antorcha de mis pasos y es luz en mi sendero. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice la Reina Valera. ¿Sabe? El segundo consejo es aferrarnos a la palabra de Dios. Porque en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta incertidumbre, en medio de tanto desazón, lo único que puede alumbrar nuestro camino y hacernos ver por dónde nosotros estamos pisando y hacernos ver con claridad en medio de la oscuridad por la cual estamos atravesando es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lumbrera a mi caminar, es la antorcha que me alumbra en cada paso que yo voy dando en esta vida, donde muchas veces no veo nada, donde muchas veces no hay claridad, donde muchas veces todo se torna oscuro, donde muchas veces no sé para dónde voy o si estoy caminando en la dirección correcta. En esos momentos la palabra de Dios es para mí lumbrera en mi camino. Si usted hace el experimento y apagamos las luces hoy en todo lugar donde nosotros estamos y tratamos de caminar, es muy probable que nos tropecemos, que nos golpeemos con algo o que algo rompamos de nuestra casa. ¿Por qué? Porque al no haber luz, al no tener claridad para dónde voy caminando y no poder ver, es muy probable que tropiece, caiga o algo se rompa. ¿Quiere hacer usted la prueba? Pero la verdad es que necesitamos la luz para saber dónde caminar, para saber dónde poner nuestros pasos, para no tropezar, para no lastimarnos, para no romper nada. Y en este tiempo de tanta oscuridad mundial que trajo este COVID, esta ola, de tanta incertidumbre, de tanta preocupación, de tanta ceguera en muchas cosas, el consejo que Dios nos da es: pongan atención a mis palabras. Aférrense a mi palabra, instrúyanse en mi palabra, aliméntense de mi palabra, mediten en mi palabra de día y de noche. Que mis palabras sean para ti lumbreras en el camino, una antorcha en medio de la oscuridad. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar
tu camino y todo te saldrá bien. Meditarás en el libro, en la Biblia, de día y de noche, para que entonces no tengas tropiezo, para que entonces no te desvíes del camino, para que entonces no andes a ciega o a oscura, para que entonces todo lo que hagas prospere en tu vida y seas un hombre y una mujer prosperada en todas las cosas. En el libro de Salmos, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios en el versículo 1 en adelante: bienaventurado el varón y la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, presta atención, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¿Quién? El que medita de día y de noche en la palabra de Dios, en la que obedece la palabra de Dios. Esa persona será bienaventurada, bienaventurado, y todo lo que esa persona haga será prosperado por Dios. ¿Por qué? Porque caminará en la luz, no tropezará, porque no estará en tinieblas, ya que la palabra de Dios será su antorcha, su lumbrera, para guiarle en los pasos de la vida que deba dar en medio de la oscuridad que muchas veces se aproxima a nosotros. La lectura de la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios para el cristiano en este tiempo y en los tiempos que se vienen será fundamental, hermanos. Será fundamental. Porque sin la lectura y la meditación y la obediencia a la palabra de Dios, usted y yo andaremos a ciegas. Usted y yo andaremos en la oscuridad. Y cuando andamos en la oscuridad, como dije antes, es muy probable que tropecemos, que nos lastimemos, es muy probable que algo rompamos o que hagamos daño a otros. Por eso es que la Biblia claramente dice: mi palabra es lumbrera, es antorcha a tus caminos. No solamente aferre su vida a lo que es eterno, Dios es eterno. Si usted tiene que dejar esta tierra temporal hoy, usted sabe que se va a una eternidad con Cristo. Para el cristiano de fe, la muerte no es el fin. La muerte no es el fin. Dejar este mundo temporal no es el fin. Es el principio de algo mucho más glorioso y mucho más maravilloso, que es estar una eternidad con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él lo ha prometido. Y Él ha venido y dio su vida en una cruz para que usted y yo tengamos una vida que esté salvada, no solamente en este mundo, sino después de que dejemos este mundo, esté salvada en la eternidad y podamos habitar con Él la ciudad celestial. Pero tenemos que mirar lo eterno y dejar de mirar lo temporal. Y el segundo consejo: debemos aferrarnos más y meditar más en la palabra de Dios. Usted no sabe qué hacer. Lea la Biblia le va a decir qué es lo que Dios quiere que usted haga. Usted no sabe qué decisión tomar, lea la palabra de Dios, instrúyase en la palabra de Dios y Dios le va a ministrar y le va a hablar y le va a abrir puertas donde hoy están cerradas. Dios va a abrir caminos donde hoy no hay camino. Dios va a abrir un río en medio del desierto. Dios va a obrar a través de su palabra, pero debemos aferrarnos, meditar de día y de noche en la palabra de Dios para que nuestro pie no tropiece en medio de la incertidumbre, de la oscuridad y de las tinieblas que el mundo está viviendo hoy en día. Lea la palabra de Dios. El tercer y último consejo para surfear esta ola que nos está tocando vivir tiene que ver con profundizar nuestra comunión con Dios a través de la oración. Y uno dice: pastor, pero esto ya lo hablamos tantas veces y es tan sabido. Sabemos que tenemos que buscar a Dios de todo corazón y aferrarnos a Él. Sabemos que hay que leer la Biblia. Sabemos que hay que orar y tener mayor intimidad y comunión con Dios. Sí, lo sabemos. El asunto es que en este tiempo debemos intensificar nuestra comunión
nuestra vida de oración, nuestra vida de intercesión, nuestra vida en relación con la palabra. Debemos intensificar todo lo que ya hacemos y conocemos, porque estos tiempos que vivimos son tiempos más difíciles y aún vendrán, dice la palabra de Dios, tiempos más difíciles que lo que hoy vivimos. Y para poder mantenernos fieles y firmes al Señor, necesitamos intensificar nuestra comunión con Dios por medio de la oración. En los momentos más difíciles, cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, minutos antes de ser entregado, dice la palabra de Dios que Él se postró en tierra y oró al Padre. En los momentos más difíciles, el Señor oró al Padre y en esa oración dice que sus lágrimas eran como grandes gotas de sangre. Y luego de que Jesús hubo orado, dice la Biblia en el Evangelio, de que se le apareció el ángel del Señor y le fortaleció. Y le fortaleció. ¿Sabe lo que iba a pasar con Jesús en los próximos minutos? Iba a ser entregado, traicionado por Judas, iba a ser entregado a los romanos, posteriormente iba a ser maltratado, azotado, escupido y todo lo que ustedes conocen, hasta llegar y morir en una cruz del Calvario. ¿Cómo hizo Jesús para lograr estar fortalecido y enfrentar toda esa situación? Porque primero el Señor oró y fortaleció su comunión con el Padre a través de la oración. Y el Señor le respondió enviándole sus ángeles para fortalecer su vida y ayudarle a enfrentar el momento que tenía que enfrentar. Querido hermano, la oración es fundamental. Cuando Daniel se enteró de que el gobernador Nabucodonosor había levantado un edicto, un decreto, para que le adorasen, y si no lo hacían iba a ser echado al foso de los leones, usted se acuerda de la historia, dice que cuando Daniel en el capítulo 6, versículo 10, oyó de este decreto, de este edicto del rey, fue a su recámara, fue a su cuarto, abrió la ventana y dice que se puso a orar como solía hacerlo antes. 3 veces al día oraba Daniel. Cuando Moisés estaba por enfrentar a los egipcios que le venían persiguiendo para destruir a todo el pueblo de Israel que había escapado de la esclavitud de Egipto y estaban ahí caminando hacia la tierra prometida. Cuando Moisés vio esto y se dio cuenta de que no iban a poder vencer a los enemigos, dice que Moisés levantó su mirada al cielo y clamó al Señor junto con todo el pueblo. ¿Y saben lo que pasó? Dios obró el milagro y los liberó de los egipcios. Y luego abrió el mar y el pueblo pudo llegar al lugar donde tenía que llegar. Cuando estaba Pablo y Silas encarcelados injustamente allí en Roma, presos, maltratados, custodiados injustamente, lo que ellos hicieron, entre otras cosas, fue oraron al Señor. Cuando culparon a Pedro, y lo acusaron por estar predicando acerca de Jesucristo y lo metieron preso a Pedro. Dice que mientras Pedro estaba en preso y encadenado, la iglesia hacía oración incesante por él. Y de golpe dice que apareció un ángel y habló a Pedro y le dijo, Pedro, levántate y sal. Y se abrieron las puertas y se les cayeron las cadenas que lo tenían esclavizados. Y el Señor hizo que a través del ángel que Pedro saliera en libertad. ¿Por qué? Porque había una iglesia que estaba orando por él. ¿Sabe? No hace falta que yo le diga, pero la oración usted sabe que tiene poder y un poder inconmensurable en las manos de Dios. Me pregunto por qué a veces los cristianos estamos tan preocupados, tan abatidos, que nos deprimimos, que nos angustiamos, que andamos llorando por todos los rincones, cuando tenemos a un Dios inmensamente grande, poderoso y maravilloso, que lo único que quiere es que podamos tener una comunión más íntima con Él a través de la oración, porque la oración mueve la mano de Dios a tu favor y a mi favor. Pero tenemos que intensificar nuestra vida de comunión con Dios en estos tiempos. Hay personas que gastan más tiempo buscando ayuda en otros y van a los políticos y van recorriendo y van queriendo resolver los propios problemas ellos mismos y lo que menos hacen es buscar en oración a Dios. Lo que menos hacen es buscar en la intimidad, en la profundidad de la comunión espiritual con el Padre.
Y todo lo hacen al revés. Cuando agotaron todos los recursos, cuando hicieron todo lo humanamente posible y nada dio resultado, ahí se acuerdan de que hay un Dios y van a Dios. Y estoy hablando de muchos cristianos. No estoy hablando de los inconversos, que en último caso sería medio justificado. Estoy hablando de cristianos que han conocido el poder de Dios y que han dado su vida en fe por creer en el Evangelio de Jesucristo. Y hoy, en vez de tener una intimidad y mayor profundidad en la búsqueda del Señor, están tibios en la fe, están dudando de sus promesas, están cuestionando las acciones y las cosas que Dios puede o no puede hacer. Y tristemente muchos en este tiempo han caído en la apostasía, le han dado la espalda a Dios y han negado su fe en Dios. ¿Sabe? Lea el libro de Mateo 24. Se va a dar cuenta que los días que vienen son días muy duros, muy duros. Y lo único que nos podrá mantener fieles y firmes hasta que el Hijo de Dios vuelva otra vez por su iglesia será nuestra íntima e intensa comunión con Dios por medio de la oración. Jeremías dice 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice, oren sin cesar. Nunca dejen de orar y cada vez oren y oren más. Por lo tanto, frente a esta ola que no la podemos detener, frente a esta ola que no la pudimos evitar, frente a esta ola que nos está golpeando a todos nos está golpeando de una u otra manera esta ola. No sabemos cuándo será el fin, si es que habrá un fin de esta segunda ola, o habrá una tercera ola, o esto seguirá y seguirá y seguirá y no tendrá un parate final. No sabemos cómo serán los próximos meses, los próximos años, no sabemos. Pero lo que sí podemos hacer en este tiempo es aprender a surfear la ola, aferrándonos a lo eterno, a lo que dura y durará por siempre y para siempre, aferrándonos a Dios. Sí podemos surfear la ola, meditando de día y de noche en la palabra de Dios, para que ella sea nuestra luz en el camino, para que ella nos muestre con claridad dónde debemos ir, por dónde debemos transitar, qué decisiones debemos tomar, qué pasos tengo que dar, sin confundirme. Y en tercer lugar, intensificando mi comunión con Dios a través de la oración. No puedo evitar la ola. No puedo siquiera evitar los efectos de la ola. La gente se enferma, la gente tiene problemas económicos. Yo tengo situaciones que las cuales la ola está de alguna manera golpeándonos, los templos cerrados, las finanzas limitadas, los hijos lejos, no sabemos qué va a pasar, hay muchas cosas que no tenemos el control de lo que está sucediendo. Lo que sí sabemos es que todo esto es temporal, todo es pasajero, todo va a pasar. Y lo importante de esto es que podamos surfear la ola y no dejar que la ola nos termine de aplastar. Así que, hermano y amigo, es mi oración al Señor que usted en este tiempo se aferre a un Dios eterno, a un Dios que no pasa de moda, a un Dios que no le afecta el COVID, a un Dios que no ha perdido el control. Nuestro Dios sigue estando sentado en su trono y sigue siendo el Dios de toda la tierra y de todo el universo. Dios no ha perdido el control, Dios es eterno y reinará por siempre y para siempre. Aferre su vida, deposite su vida, todo su ser a lo eterno y no a lo temporal, porque lo temporal pasa. Busque la palabra de Dios. No solamente lea rápidamente un devocional, medite en la palabra de Dios, aliméntese de la palabra de Dios, intensifique su lectura de la palabra de Dios, instrúyase en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios
la que va a ser luz en su camino, la que va a ser antorcha en medio de la oscuridad. Y en tercer lugar, intensifique su comunión con Dios en la intimidad de la oración. Ore más. Si Dios pudo sacar a Daniel y sus amigos de un foso, de un horno de fuego, si Dios pudo abrir un mar y librar al pueblo de Israel de las manos de los egipcios, si Dios pudo abrir las cárceles y romper las cadenas que tenían atadas a sus hijos en medio de injustas causas en contra de ellos, que lo tenían prisionero, si Dios pudo bendecir y salvar a tantas personas, fue porque estas personas buscaron a Dios, intensificaron su comunión con Él por medio de la oración. Y si Dios los hizo con ellos, Dios también lo hará con nosotros, porque Dios no ha cambiado, porque Dios no hace excepción de personas. Entonces, quiero terminar diciéndole lo siguiente: usted y yo somos ciudadanos del cielo, no de la tierra. Temporalmente vivimos en una tierra que es efímera y que va a pasar, temporalmente, pero su ciudadanía, mi ciudadanía, es celestial. A nosotros nos espera una vida en la eternidad con nuestro Dios eterno. Aférrese a Él. Termino diciéndote: no hay nada que te proporcione mayor luz y claridad en tu vida que la palabra de Dios. Que la palabra de Dios. Medita en ella día y noche, cada vez más, cada vez más. Y termino diciendo: intima más con Dios a través de la oración personal, individual, de tu oración. Y también de la oración familiar. Pero tu oración es fundamental porque la salvación es algo personal. Y Dios quiere tener una relación personal conmigo y Dios quiere tener una relación personal contigo. Busca más de la intimidad de Dios por medio de la oración. Y aunque el cielo y la tierra pasen, la palabra de Dios, Dios mismo, nunca pasará. Él es eterno, siempre seguirá siendo eterno. Surfiemos sobre la ola. No pretendamos detenerla. No pretendamos evitarla porque ya no se puede. No dejemos que nos aplaste, ¿sí? Que nos hunda. Surfiemos sobre la ola. Surfiemos sobre la ola. Y en el Señor eterno, en el poder de su palabra y en el poder de la oración, encontraremos redención, salvación y milagro de Dios para nuestras vidas y para nuestros seres queridos. Oramos en esta tarde. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este culto tan especial que nos has regalado en este día martes. Gracias porque hemos podido adorarte juntos. Gracias porque hemos podido vernos con nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque hemos podido escuchar el consejo de tu palabra a través de tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Yo te pido que esta palabra sea un bálsamo para nuestras vidas. Señor, que esta palabra sea la que nos conduzca y nos dé dirección en las decisiones que vamos a tomar, en los próximos pasos que debamos tomar. Señor, sé que esta ola nos está golpeando a todos de una u otra manera, pero también sé que en ti, Señor, podemos surfear esta ola. Podemos surfear esta ola, Señor, aferrándonos a lo eterno, no a lo temporal, buscándote a través de la palabra, meditando en ella de día y de noche para no tropezar en la oscuridad y teniendo una mayor intimidad contigo por medio de la oración. Señor, yo te ruego que en el nombre de Jesús tú nos ayudes a recordar que somos ciudadanos del cielo y que aunque todo esto es pasajero y aunque todo esto pase y va a pasar, Señor, si estamos tomados de tu mano, Señor, tú no nos dejarás jamás y podremos un día verte cara a cara y disfrutar de una hermosa eternidad contigo como nuestro Dios, Creador y nuestro Salvador. Gracias por este tiempo. Bendigo a mis hermanos, bendigo sus hogares. Cada uno está a lo mejor luchando de diferentes maneras contra esta ola. Señor, que puedan empezar a surfearla
en el nombre de Jesús. Yo los bendigo y, Señor, declaro tu poder de milagros a favor de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.